Buenos días, estimados estudiantes, continuando con el proceso que venimos deliberando dentro del plan de orientación vocacional y para dar continuidad a nuestro proceso formativo, hoy hablaremos directamente de los procesos de gestión del cambio. Importante que dentro de esta actividad sigamos tomando como conglomerado las diferentes actividades que hemos trabajado y sobre todo ese proceso de integración que hemos tenido con los demás procesos formativos. ¿Eso qué significa? Que como bien saben, nosotros ya estamos hablando de inteligencia emocional, hablamos de toma de decisiones, hablamos de cómo se dan las prácticas en el campo. Bueno, hoy vamos a hablar directamente de gestión del cambio. Mi nombre es Eric Fabián Rico Castillo, soy psicólogo organizacional y en ese orden de ideas seré quien dirija este proceso formativo. Bueno, muy bien. Este es mi perfil, como bien les mencionaba, para que lo tengamos presente y pues lo podamos abordar en algún otro espacio. Bueno, muy bien, para hablar de cambio es fundamental que empecemos a identificar los primeros elementos que nos direccionen a definirlo, ¿vale? Entonces quiero que ustedes empiecen a pensar qué es el cambio. Si yo hiciera esta pregunta, si en este momento quizás estuviéramos en un espacio presencial, ¿qué se les vendría por gestión del cambio o en ese caso, cambio como tal? Muy bien. Pero miren que del cambio podemos afirmar que finalmente es un proceso natural el cual tendrá resultados con o sin metodología para llevarlo a cabo. Entonces es un proceso natural, es decir, está inherente en nuestras vidas personales, en la vida laboral, en el proceso formativo, en todos los demás, en los procesos que podamos llevar dentro de nuestros ámbitos o áreas de ajuste, que es lo que nosotros desde el campo de la psicología hablamos como áreas de ajuste. Todas esas líneas van a tener un proceso gradual como lo es la gestión del cambio. Bueno, en la medida en que las organizaciones basan su estructura en personas, en este caso, como vamos a un sector práctico y lo vamos a ver como cualquier organización entendida como sistema social, pues diríamos que los directivos, los líderes, las mismas compañías, deben entender que están y que estarán siempre sujetos a cambios organizacionales. Esto es supremamente importante porque estamos viendo que desde la persona, desde el ser individual, pues va a experimentar cambios. Eso significa también que las organizaciones como sistema social pues también van a estar inmersos en ellos. Entonces es un proceso natural. ¿Listo? Tendremos resultados con o sin metodología para eleccionarlos. Muy bien. Ahora miren que el cambio no debería asumirse en las organizaciones como un evento que siempre las tome por sorpresa, sino que por el contrario, estos procesos pueden ser continuos y deben abordarse ordenadamente, pero claro, manteniéndonos siempre abiertos a la posibilidad de giros inesperados, esos procesos disruptivos, esas situaciones que se presentan, esas acciones o comportamientos no previstos dentro de las personas, ya sea en entornos fuertes, en este caso pues pongamos de ejemplo los diferentes colegios en los que ustedes están, colegios públicos, colegios privados, colegios militares, colegios femeninos, colegios mixtos. Pues aquí digamos que vamos a ver precisamente cómo esos cambios pueden ser agresivos, es decir, por diferentes variables, o en este caso pueden ser dinámicos también, derivados del ambiente y del entorno en donde se encuentran. Bueno, el cambio, y por eso hablábamos del cambio organizacional, porque somos una organización, como seres humanos somos un sistema social, pues aquí entenderemos entonces que ese proceso conlleva un gran esfuerzo y una serie de esfuerzos a fin de lograr o generar, valga la redundancia, logros o mejoras en la organización. Es decir, dentro del cambio, en los colegios donde ustedes quizás estén, o es más, dentro de las sociedades actuales, pues es fundamental entender que vamos a buscar crecer. Vamos a buscar en este caso generar esfuerzos para desarrollar y para seguir creciendo dentro del ámbito en el que nos encontramos. Bueno, aquí quiero empezar a articular todo nuestro proceso formativo y que ustedes también puedan tener insumos y tener contenido para entenderlo desde una vista integral. Es decir, vamos a tener un componente teórico, también uno práctico. Muy bien. Bueno, algo importante que nos menciona la teoría del campo vital de Kurt Lewin, ¿no es cierto? Nos dice que hay que ir más allá de la apariencia de la conducta. Hay que ir hasta la fuerza que determina verdaderamente el comportamiento de las personas. Y me detengo un poco en esto y es la línea que podría ser
no solamente las personas cuando quizás estamos de mal humor es porque nos pasó o porque peleamos quizás con nuestros congéneres. Esa puede ser una de las razones, pero puede ser porque me siento enfermo, porque me siento decaído, porque estoy triste, ¿sí? Porque tuve una dificultad familiar. O sea, realmente hay otros factores que sí o sí pueden entenderse y derivar de ese comportamiento de quizás frustración, ira, tristeza. Hay muchas razones. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a la razón de la conducta, ir más allá de esa apariencia de lo que nosotros podemos incidir. ¿Listo? Y eso lo vimos en inteligencia emocional. También tenemos que entender que existen unas fuerzas dentro del campo psicológico del individuo según su momento y según su contexto. Es claro para nosotros que el ser humano está en constante cambio. Y ese constante cambio nos debe a nosotros aterrizar en un componente de crecimiento. Usualmente ese es el proceso, ¿no? Nosotros aprendemos por ciertas características, mediante ciertas habilidades, y es fundamental saber que no somos los mismos en el tiempo. Nosotros vamos cambiando, nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo o vamos estando en contexto y en ambiente, pues lo que hace que podamos generar cambios de conducta. Entonces es importante entender que en constante cambio y en ese dinámico cambio nosotros también pues tenemos unas fuerzas, unos campos psicológicos al interior de nosotros y que están permeando nuestro comportamiento. Ahora, ese concepto de campo, es claro, se toma desde Einstein, definiendo como una totalidad que coexisten y que se conciben como mutuamente dependientes. Es decir, hay elementos que están definidos, que coexisten, que se relacionan, que están inmersos el uno del otro y que de una u otra manera se relacionan, ¿sí? Están mutuamente dependientes, pero están ahí haciendo mella. Muy bien. Bueno, y miren esto. Esta es una gráfica de lo que vendría siendo el campo vital. Si ustedes observan, la P sería la localización de la persona, es decir, en cualquier estadio de su vida. Más y el menos son la atracción o el rechazo de la persona a ciertas cosas, a ciertos elementos, a ciertas situaciones. ¿Vale? Entonces, entre más la persona en este caso esté en el uno y el otro, pues va a tener mayor atracción o mayor repulsión hacia él, dependiendo en este caso lo que le interese, sus motivaciones, sus proyectos de vida, sus características, su entorno social. Es decir, acá lo que vamos a ver precisamente esas cualidades que nos permiten a nosotros estar más en esa conducta o menos en esa conducta, o por lo menos entender que esas variables pueden generar unos cambios. Muy bien. Ahora, quiero que veamos en este caso un ejemplo, una representación de un campo vital. Miren, esto es el ejemplo de una representación del campo vital. Si ustedes observan como estudiantes, ¿no es cierto? Vamos a verlo desde esta manera porque vamos a trabajar con estudiantes. Observamos que existen alternativas, que hay áreas como la familia, en este caso las personas o la escuela. Miren que nosotros como seres humanos y los estudiantes que se encuentran en estos colegios con los que vamos a trabajar, además de la sociedad como ese entorno gigantesco en el que nos encontramos, pues de una u otra manera están en relación con nosotros, ¿sí? Nos acercamos más a las personas, nos acercamos a la familia, a la escuela, vemos mejores alternativas, entre otras. Entonces mira que, o miren en este caso, que nosotros estamos inmersos en diferentes contextos que en este caso se van a determinar el campo vital. Eso es fundamental porque quiero que lo hagamos de esta manera, es decir, la persona en su entorno circundante está mediada, está involucrada o está en constante contacto con otros grupos sociales, bueno, otros grupos, otras áreas, y pues eso hace un campo vital en este caso, ¿sí? ¿Cuál en este caso la persona sentiría con mayor o menor atracción? Aquí lo podemos observar, es que quizás hay en este estudiante que vemos acá tiene mayores afinidades hacia la familia, ¿sí? Menos hacia la escuela, que está en rojo, el verde es que es positivo, o las personas, pues acá hay digamos que unas ambivalencias, depende de la situación o los términos de la situación, tenemos más o menos atracción de la persona para acercarse a ese contexto, o en este caso a ese lugar o espacial como tal. Bueno, esto es ya una representación del campo vital realizado por una artista llamada Jane. Esto es un ejemplo. Miren cómo se va a observar en una gran medida precisamente lo que he venido mencionando. Entonces, miren, podemos ver que la persona en este caso pues está aquí en este espacio en rojo, ¿no es cierto?
Vemos también que está ligada a cosas como los riesgos, desde un punto más lejano, ellos, por ejemplo, la justicia, la ecología, la destrucción nuclear, los trabajos, la esperanza, la guerra iraquí, por ejemplo, los animales, bueno, la familia y la seguridad. Entonces nosotros estamos en una de esas posiciones, uno como ser humano, o en este caso, ustedes como personas también, pues están en diferentes contextos más o menos cercanos a ciertos comportamientos o a ciertas conductas que nos llaman más la atención. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir entonces que como personas, pues vamos construyendo un campo vital. Quiero aclarar algo, y es que la teoría del campo vital nos dice que todas las personas tienen diferentes características, y eso creo que lo hemos visto desde diferentes teorías, ¿no es cierto? La teoría de la adaptación de Darwin, por ejemplo, el aprendizaje social de Bandura. Aquí nosotros vemos que aprendemos de diferentes maneras, ¿sí? El aprendizaje vicario, entre otros. Entonces, somos experiencia, ¿sí? Somos experiencia. Podemos tomar a Piaget desde las etapas de operaciones concretas, operaciones formales, ¿sí? Las preoperaciones como tal, y podemos ver acá también desde la zona de desarrollo proximal que planteaba Vygotsky. Entonces, miren que nosotros realmente tenemos una función en el ambiente importante y estamos en función del ambiente, en este caso las personas. Muy bien. Bueno, quiero que empecemos a mirar nuevamente, porque es que aquí precisamente toma sentido todo este gran acervo de capacitaciones que hemos venido desarrollando, y si ustedes observan, pues miren que aquí empezamos a observar lo siguiente, y es que precisamente desde la gestión del cambio yo tengo que entender qué puedo cambiar y qué no, entendiendo el cambio como ese proceso dramático, ese proceso programado, ese proceso trascendental, o quizás con o sin control. Pues vemos que ahí es donde nosotros hacemos en este caso, y bueno, entendiendo que también el cambio es permanente, lo único permanente es el cambio. Yo sé que ustedes quizás han escuchado esa frase, y es una frase bastante coloquial que de una u otra manera nos ha generado a nosotros también un entendimiento sobre nuestro entorno. Entonces miren que existen elementos de nuestras vidas que podemos cambiar, y otros que en definitiva no podemos. Entonces, primero eso, y entendiéndolo con las demás capacitaciones, pues las cosas que sí puedo controlar es mis palabras, mi conducta, mis acciones, mis consecuencias, mis esfuerzos, mis errores, mis ideas. Eh, Diríamos entonces que, ¿será que eso lo podemos cambiar? ¿Será que yo puedo cambiar mis palabras? ¿Qué opinan? ¿Será que puedo cambiar mi conducta? ¿Mi comportamiento es cambiable? Las acciones, ¿es coherente pensar que podemos modificarlas? Mis consecuencias, oiga, si yo tengo cierto comportamiento y hago esto, ¿será que las consecuencias pueden variar? ¿O definitivamente siempre van a ser las mismas? ¿Puedo hacer o esforzarme más? Quizás podemos también aprender de nuestros errores o disminuir la capacidad de cometer errores. ¿Y será que mis ideas pueden ser modificables o cambiar en el tiempo? Bueno, pues quiero que ustedes se hagan esa pregunta. Diría que sí, y diríamos casi que todos al unísono que sí, que en definitiva nosotros sí podemos cambiar esto. Ahora, lo podemos cambiar porque hace parte de los elementos que nosotros controlamos. Es claro que nosotros controlamos cada uno de estos elementos que he mencionado. Pero quizás si nosotros empezamos a ver las palabras de los demás, las ideas de los demás, los errores de los demás, por ejemplo, ¿sí? Quizás los sentimientos de los demás, las consecuencias, vamos a ver eso, las acciones, las creencias. Bueno, creo que eso de una u otra manera está fuera de nuestro control, y yo creo que todos están de acuerdo conmigo. Alguien me diría, bueno, pero es que si yo tengo otro tipo de comportamientos, puedo afectar a nosotros. Sí, y aquí nos podemos remitir a Judy Harris, por ejemplo, desde su teoría social. ¿Qué decía Judy Harris? Judy Harris decía que nosotros, como seres humanos, en este caso, tenemos un autoconcepto, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros creemos de nosotros? ¿Qué creemos nosotros de nosotros mismos? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué autoestima, qué pensamientos, qué ideas tenemos sobre nosotros? En este caso tenemos otra perspectiva, y es lo que los demás perciben de nosotros, lo que ven los demás de nosotros, cómo nos ven los otros, cómo nos ve el mundo en este caso, cómo nos ve el mundo en este caso, en esas características puntuales de lo que somos nosotros. Y la triada se completa cuando hablamos precisamente de la conglomeración
o la adecuación, en este caso, de lo que vendría siendo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y lo que los demás piensan de nosotros. Cuando hablamos de esto, pues aquí hay un conglomerado y es entender que definitivamente está en consonancia esto. Entonces, esa teoría social nos dice que, oiga, definitivamente nosotros sí tenemos unas características ligadas al ambiente. Entonces es coherente pensar que esos elementos que acabo de mencionar, las palabras de los demás, las ideas, los errores, los sentimientos, pues son de difícil cambio, pero pues podemos influir en ellos en la medida que sí controlemos lo que podemos controlar, como que palabras, conductas, mis errores, mis esfuerzos, mis ideas. Muy bien. Bueno, entonces miren que el mundo, en este caso, viene pues experimentando, o el mundo experimentado por un sujeto en un determinado momento se llama espacio vital. Esa situación o ese espacio de vida, pues se le denomina espacio vital, ¿no es cierto?, de cada persona. Entonces diríamos que incluye siempre a la persona más su ambiente psicológico, siendo este el ambiente tal como lo percibe en ese momento la persona. Ya lo mencionamos, ¿no? Cómo veo a los demás, cómo veo a mí y cómo me ven los demás en consonancia con lo que yo creo en mí, por ejemplo. La conducta es siempre función del espacio vital. Nuestro comportamiento está en función de nuestro espacio vital, de lo que nos permea, de lo que nos relaciona, de lo que está cerca de nosotros, de lo que podemos ver. La interacción entre la persona y el ambiente siempre está en continuo cambio. Claro, porque somos seres cambiantes. Y eso lo hemos mencionado en algunas ocasiones y hemos hecho traspiés para entender que precisamente la interacción entre la persona y el ambiente siempre están en relación. Entonces estamos en continuo cambio. Lo que quizás nosotros éramos ayer puede que en unos meses varíe. Siempre estamos en ese proceso de cambio. Y la locomoción es la tendencia de la persona a cambiar su localización de una región a otra en el espacio vital. Entonces hablábamos del campo vital, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a entender mi espacio vital, en donde me rodeo, mi campo como tal y pues para dónde me voy. ¿Sí? Esa locomoción es hacia dónde me ubico, más o menos, o en este caso más hacia ciertas actividades, menos hacia ciertas actividades, hacia ciertas personas. Y dicho movimiento en el que la conducta se dirige a un cambio es un cambio de tensión, siendo esta tendencia hacia la acción. Cada vez que estemos más cerca a la tensión, en este caso al cambio o a la acción, pues vamos a tener un nivel de tensión mucho mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que nosotros empezamos a adquirir ciertas habilidades, el nivel de tensión aumenta y disminuye en la medida que la vamos aprendiendo. Entonces, esto, lo que acabamos de mencionar, es un resultado holístico. Es la historia de vida en un presente determinado de todos y cada uno de nosotros, estimados estudiantes. ¿Es así? ¿Es claro? ¿Es preciso que nosotros estamos en un espacio vital? Estamos en un campo vital. Nuestra conducta se acerca o se aleja dependiendo lo que nosotros estemos viviendo y cómo percibamos esas situaciones particulares. Muy bien. Ahorita les contaré quién es esta imagen. Yo me imagino que la persona que aparece en esta imagen ustedes la deben conocer. Es fundamental, pues desde el campo también del desarrollo y generó aportes gigantescos a la psicología. Entonces vamos a ver cómo el efecto Zeigarnik, ¿sí?, es muy conocido dentro del campo del aprendizaje, por ejemplo. Entonces, cuando la conducta se dirige a la consecuencia de una meta, la atención se agudiza. Quiero que pensemos en eso. Cada vez que nosotros estamos trabajando por una meta o estamos logrando algún tipo de sueño, ahí la atención se agudiza. Es decir, nosotros estamos más atentos, hay más desgaste de energía, hay más movimiento, estamos en mayor crecimiento, estamos en mayor participación en ese entorno, ¿correcto? Y una vez se alcanza la meta, la atención se relaja. Y miren que esto pasa, o este ejercicio se ve muy bien dentro de los campos organizacionales. Cuando nosotros duramos mucho tiempo en las organizaciones, en un mismo cargo, pues increíblemente nosotros nos empezamos a volver improductivos. Alguien diría, pero bueno, ¿cómo así? Llevas 20 años en el mismo cargo, ¿cómo te vas a volver improductivo? Ocurre, y lo que ha visto la ciencia y las investigaciones es que sí, nos volvemos más improductivos. ¿Por qué? Porque ya conocemos el cargo, porque ya lo manejamos al derecho y al revés. Y eso significa que estamos en constante relajación y no estamos generando cambios para transformar esa idea o quizás en este caso para transformar ese proceso. Miren que a principios del siglo XX, aquí aparece pues nuestra susodicha de la imagen, aparece una investigadora soviética llamada Bluma Zeigarnik.
Ella estaba trabajando con el psicólogo Kurt Lewin, por eso lo hilo, por eso me interesó que viéramos esta teoría, cuando este le llamó la atención sobre algo muy curioso que ella había observado. Entonces ella hacía experimentos en donde los camareros parecían, en un restaurante, los camareros parecían recordar mejor los pedidos de las mesas que aún no habían sido servidos o pagados que los de aquellas que ya se habían efectuado. Increíblemente esto fue un campo de aplicación. Es decir, que la memoria de los camareros parecía dar mayor prioridad a evocar información sobre pedidos inconclusos, independientemente de si se habían iniciado antes o después de aquellos que ya habían sido entregados y pagados. Es decir, los recuerdos sobre los pedidos finalizados se perdían con mayor facilidad. Entonces Bluma Sigarnik se dedicó a constatar experimentalmente si los recuerdos acerca de procesos inconclusos se acercan mejor en la memoria que los de los restos del proyecto. El resultado de esta línea de investigación emprendida en los 2020 es lo que hoy se conoce como efecto Sigarnik. Imagínense, qué interesante, ¿no? Bueno, miren que aquí seguimos tomando a Kurt Lewin como eje fundamental y vamos a ver entonces que existen ciertos elementos o ciertas etapas del cambio que debemos conocer y que sí o sí debemos dominar. ¿Por qué las debemos dominar? Es claro, si yo ya entendí y hacemos acá pues precisamente ese proceso de entendimiento de lo que es el cambio como un proceso metodológicamente programado, indiscriminadamente generado, dinámico, persistente, duradero, ¿sí? Diríamos entonces que existe también una etapa o unas etapas. Entonces para nosotros como psicólogos es fundamental entender primero qué es el cambio como proceso deliberado, dinámico, programado, fortuito, como también entender que existen unas áreas particulares, ¿no es cierto?, que van a dar pie para que entendamos sus pasos. Esto lo vamos a ver. Cuando el ser humano está en un proceso de cambio, cuando el ser humano está en una situación de este nivel, vamos a ver entonces que aparecen tres etapas: recongelamiento, movimiento y descongelamiento. Quiero que empecemos a mirarlos uno a uno. Entonces empecemos a ver en este caso el recongelamiento. Cuando hablamos de homeostasis, creo que para todos es claro y es de su conocimiento que la homeostasis es el equilibrio de la situación. Cuando nosotros decimos es que este cuerpo es homeostático, este cuerpo está en homeostasis, es porque está en equilibrio, se encuentra en equilibrio, está en un estado de tranquilidad, ¿sí? de relajación, para que lo veamos de una manera. Hablamos de que existe una claridad situacional. Cuando todos tenemos el trabajo que queremos, cuando ustedes estén en la universidad en los espacios que conocen, no es lo mismo pensar en este caso el primer día de clase que ustedes tuvieron a hoy, como por ejemplo que ustedes ya tienen unos semestres avanzados en la universidad. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo con ello. Es claro también que cuando hablamos precisamente de ese equilibrio, ¿no es cierto? Pues estamos hablando de esa tranquilidad o de esos espacios que nosotros hemos venido desarrollando y que precisamente los vemos como una situación de calma. Y claro, diríamos entonces que hay una mayor adaptabilidad porque es totalmente entendible que estamos en tranquilidad, estamos en equilibrio, ¿sí? Entonces somos más adaptables cuando estamos tranquilos que cuando estamos bajo presión. Bajo presión quizás no funcionamos igual, o algunas personas puede que no funcionen igual. En la etapa de movimiento, miren que aquí empezamos a ver áreas como la inestabilidad. Entonces, quiero que piensen ustedes cuando pasó la pandemia, o miren los chicos que están tomando nuevamente el estado de presencialidad. Claro, hay movimiento. Nos volvieron a decir, oiga, tenemos que vacunarnos, tenemos que volver a los entornos académicos, tenemos que trabajar directamente en lo que viene siendo la nueva presencialidad. Entonces hay inestabilidad porque, claro, algunos ya estaban acostumbrándose a la virtualidad, algunos estaban en su casa, unos otros u otros en este caso veían clase en pijama, otros pues significa que ir a la universidad es nuevamente pensar en esas cosas tan simples como qué me voy a poner. Inseguridad frente a todo lo que ha venido pasando sobre el transporte público, en este caso sobre lo que viene siendo quizás los procesos de seguridad pública, ¿sí? De salubridad. Bueno, ahorita también lo que tiene que ver con el desempleo. Entonces miren que hay una inseguridad gigante. O sea, es decir, el país hoy en día, además de la presencialidad de los estudiantes, pues estamos viviendo unos casos de cambio bastante importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que estas son etapas de cambio, haciendo ese ejercicio y haciendo ese ejemplo y ese match con esta actividad. Incertidumbre. Miren que
siempre o antes de un cambio hay incertidumbre. Piensen cuando ustedes entraron ese primer día o este semestre, ¿no? Ya cuando hablamos directamente de lo que es la presencialidad. Totalmente de acuerdo en entender que hoy en día ya, como escuché hace unos días una frase, esos días en que no andábamos con el tapabocas. Decíamos antes que éramos felices y no lo sabíamos, porque no usábamos tapabocas. Hoy en día estamos en esa incertidumbre, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo vamos a utilizar? Bueno, y la inseguridad que es clara del movimiento. Es claro que cuando estamos en proceso de cambio o en ese proceso donde alguna situación nos mueve, nos hace mover, nos hace cambiar, esa situación fortuita, por ejemplo, pues genera inseguridad en muchos de los aspectos de la vida, ¿vale? Aparece el descongelamiento, cuando en este caso tenemos un desequilibrio, hay insatisfacción, somos resistentes al cambio, ya lo vamos a ver por qué, pero somos resistentes al cambio, a nosotros nos gusta tener el control de las situaciones. No hay nada más satisfactorio para una persona que pueda manejar su situación, que pueda manejar sus problemas y que los pueda manejar de la mejor manera. Existen procedimientos, hábitos y costumbres. Es que yo lo hacía así y así es que lo seguimos haciendo. Sobre todo los chicos de los colegios a los cuales ustedes van a tener la oportunidad de trabajar. ¿Por qué? Porque ellos vienen de unas formas de hacer las cosas. ¿Sí? Las juventudes han cambiado, su conducta está en un espacio vital diferente al de nosotros, existen unas áreas de ajuste, por supuesto, pero el cambio dentro del contexto ambiental ha sido bastante marcado y bastante significativo. Muy bien. Y a eso pues quizás nosotros le denominamos zona de confort, que ahí es donde ya nosotros llegamos. Entonces este proceso es cíclico. Aquí ustedes lo ven en lista, pero esto es cíclico. Eso se presenta de manera permanente en cada uno de nosotros. Y piénsenlo, uno dice, bueno, primer trabajo, primer día de escuela, ¿no es cierto? Vemos acá nuestra reunión de prácticas, bueno, y vamos tomando y vamos avanzando, lo que significa que vamos a poder crecer dentro de ese aspecto, por ejemplo. Muy bien. Y pues aquí hay un elemento que quiero resaltar y es que a nosotros siempre nos han dicho que debemos salir de la zona de confort. Creo que más que salir de la zona de confort, lo que debemos hacer es hacer que esa zona de confort sea mucho más grande. Hacerla gigante, que podamos estar en este espacio de recongelamiento, de homeostasis, pues de manera eh, permanente, sí, obviamente sabemos que el cambio pues es fortuito, ¿no es cierto? Pero que tengamos más capacidades de enfrentar estos contextos y eso se da haciendo esa zona de confort mucho más grande. Miren que lo anterior pues es claro que lo mencionábamos desde Kurt Sadek-Lewin, que precisamente plantea esto y pues lo hilamos con la investigadora Sigarni, que precisamente hablaba de esos procesos de memoria y de esos procesos de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que serían entonces las variables psicológicas de la resistencia humana al cambio? Qué buena pregunta, ¿no? Es pensar, oiga, ¿qué nos hace resistentes a nosotros? ¿El ser humano será resistente? ¿No lo será? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Será que somos resistentes como especie al cambio? ¿O por el contrario somos una especie que le encantan los cambios, que no hay nada más satisfactorio para una persona que vivir el cambio permanente? Bueno, vamos a ver. Miren que aquí empezamos a generar, pues empezar a mencionar unas variables o unas pues, variables como tal fundamentales manifestadas por los individuos frente a lo que es la resistencia al cambio. Uno, la percepción en donde interactúan dentro del proceso. Dentro de esta, escuchamos la percepción, como yo concibo las cosas que me ocurren, lo que viene pasando. Los filtros psicológicos de las personas como la clase social, la socialización o facilidad de habilidades sociales, la educación, las experiencias, las necesidades. Es decir, si a mí no me gusta trabajar en equipo, que creo que lo han vivido y lo han escuchado mucho, pues es evidente que muchas de las personas tienen ese filtro psicológico. A mí no me gusta, entonces pues no lo voy a hacer. No quiero trabajar en equipo, entonces mejor lo hago solo porque así trabajo de mejor manera. Eso es un filtro psicológico. Las necesidades puntuales, los procesos puntuales, las experiencias o historia de vida de las personas. La clasificación de estereotipos, ¿sí? Entonces, todos los hombres son mujeriegos, ¿sí? Eso es un estereotipo, eso es un estereotipo que de una u otra manera genera un impacto supremamente negativo en la clasificación, o en este caso, la resistencia al cambio desde la clasificación de este proceso, ¿no? Muy bien. La selectividad de la percepción. A mí solo me interesa lo que sea afín a mí.
Entonces, lo que me guste a mí, me fijo en eso. Si a mí me gusta el color amarillo, siempre trabajaré con el color amarillo. No voy a utilizar otro tipo de colores porque no me importa, no me interesa. Me parece que puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacerlo con el que yo quiero y en el que me llama la atención. ¿Vale? Los efectos de un rasgo individual. El ser humano y su comportamiento son multicausados. Eso significa entonces que nosotros, como tal, en ese orden de ideas, vamos a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de identificar patrones de comportamiento. Es decir, yo considero que no me gusta salir de noche, entonces no salgo de noche porque me van a robar. Entonces es una situación compleja. Mejor evitémosla, no cambiemos, no salgamos quizás al planetario, quizás vamos a cenar, no. Me parece más prudente hacerlo de día. Entonces ese rasgo individual, esas características individuales de percepción ligada con las anteriores hacen que quizás yo no esté tan inmerso en él. Muy bien. Continuemos. Bueno, los hábitos. Miren que los hábitos son algo fundamental. Los hábitos los podemos entender como aquellos o los cuales se convierten en obstáculo, ¿sí? Esas costumbres se convierten en obstáculo por el grado de arraigo que tienen y porque representan una medida de economía. Pues al aplicarlos se evita la reflexión de cada situación, es decir, increíblemente una economía psicológica, si lo podemos llamar de esa manera. ¿Qué significa eso? Que si yo ya sé que si tomo el Z4, si tomo el C11, pues voy a llevar mucho más rápido a la universidad, o ya cojo esa ruta siempre, pues es mi hábito todos los días de lunes a viernes, pues difícilmente voy a quizás tomar la nueva ruta que mencionaron de pronto en el Transmilenio esta mañana, o en radio. Ya es conocido, entonces es más fácil reducir, ¿no es cierto?, comportamiento y reducir pues nuestro proceso a unos pasos puntuales. Ya lo que sé hacer, lo sé hacer, y es mejor por ahí. El miedo a lo nuevo, increíble, ¿no? Nosotros, aunque no lo crean, somos seres que tienen miedo a lo nuevo. Muchas personas evitan no enfrentar los riesgos de encontrar sorpresas, sean buenas o malas, por lo que prefieren permanecer en el mundo donde se encuentran hoy. Y aquí aparece esa frase que es: más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, definitivamente, pues yo ya diríamos que ya sé que así son las cosas, podemos verlo con las parejas, entonces ya con esta persona pues las cosas son así, independientemente pues no me siento muy bien, pero pues qué difícil sería conocer a alguien, nuevamente hacer la inversión en términos emocionales, nuevamente pues de pronto desilusionarnos o generar expectativas, ¿vale? Entonces miren que eso tiene un impacto supremamente importante, eso tiene un impacto significativo en lo que somos nosotros hoy en día. Apego a lo conocido. Y bueno, mira que acá lo hilamos, ¿no? Miedo a lo nuevo, pues no me involucro en nada nuevo porque pues es novedoso, no lo conozco. Y apego a lo conocido, entonces generamos una dependencia a lo conocido. Más vale viejo conocido que bueno que nuevo por conocer. Total, entonces quedémonos con lo que yo conozco, quedémonos con lo que ya manejo, con lo que conozco, con las experiencias preliminares y no genero nuevas. Me apego a eso, genero una dependencia a eso. Y una tendencia a conservar la estabilidad. Miren que existe la gran tendencia en las personas a mantener el ambiente predecible, estructurado y seguro. Si ustedes están en su casa, pues irse a vivir solos es un proyecto, o a los chicos donde se encuentran ustedes dictando estas conferencias o estos talleres dentro de los colegios. Claro, es más fácil estar en un entorno seguro. Salir de esa zona es bastante complicado. Preferimos lo predecible, ¿sí? Lo que conocemos, lo seguro, lo que me genera tranquilidad. Entonces, se puede presumir que entre más se aferra el individuo a sus modelos antiguos de comportamiento, más se resistirá al cambio. Apego a lo elaborado por la persona. Cuando un sujeto es el causante de una situación determinada, el cambio puede representar un desprestigio o poca valoración de su esfuerzo. ¿Vale? Entonces aquí nosotros tendemos es que yo lo hice así y así funcionaba, entonces a mí me gusta este modelo porque lo creé yo. Y no salgo de ahí, sencillamente porque no salgo de ahí, porque creo y estoy totalmente seguro que es la mejor forma de que funcione. Pero puede que, como lo veníamos mencionando, en las empresas, por ejemplo, o en los lugares donde ustedes están, que una terapia psicológica haya funcionado, pero quizás en otro aspecto no. ¿Por qué? Porque son personas diferentes, porque son grupos diferentes y porque el entorno me demanda hacer nuevas cosas. Entonces aquí lo vemos y es que hay muchas personas que se mantienen y se apegan a lo que han hecho
por miedo al cambio y por apego a lo elaborado por ese grupo, por esas personas. Increíble, ¿no? Pensemos en eso. Es que este PIF es bueno porque es que yo creo que es bueno, y te basas en eso y te dicen, no, mira, ya definitivamente pues nos identificamos que no, que quizás, bueno, acá igual que ustedes pueden estar investigando en sus procesos de investigación, que la presencialidad quizás es mejor que la virtualidad, ¿sí? Hoy se han desmentido cosas como, por ejemplo, y era un tema de resistencia al cambio que teníamos, y es que pensábamos que las personas, o todas las personas, aprendían de manera autónoma con un gran nivel de efectividad. Hoy en día sabemos que únicamente el 20% de la población, de las personas, desde investigaciones psicológicas, puede aprender de manera autónoma. El 80% restante requiere guía, requiere que las personas los orienten, requieren que se haga un asesoramiento directo y que se trabaje en conjunto, es decir, aprendizaje guía. ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a ver es algunas manifestaciones de resistencia al cambio. Vamos a ver quizás qué puede ser un eje fundamental para esas manifestaciones, ¿no? Vamos a ver. Bueno, el cuestionamiento quisquilloso de los detalles del proyecto de cambio. Entonces, ¿por qué lo tenemos que cambiar? Pero está seguro que lo tenemos que cambiar, pero es que ¿por qué lo tenemos que cambiar? Y ese cuestionamiento de eso no va a funcionar, estamos en otro momento de la vida, es mejor hacerlo y mantenerlo como estaba. Bueno, entonces hay una queja permanente, ¿no? Ahí está precisamente esa evaluación permanente, ese cuestionamiento de los detalles del proyecto. El cuestionamiento acerca de la necesidad de cambiar. ¿Será que sí necesitamos volver a la presencialidad o seguimos estudiando de manera virtual? Manifestar burla o convertir en objeto de burla la iniciativa de cambio. Entonces vean esos entornos en donde las personas, no, pero es que eso no va a funcionar, mire, mire con lo que salió el otro. Imagínense eso, esta persona pensando que va a mejorar el mundo de esa manera. No, o sea, eso no es así, no lo hagamos, quedémonos como estábamos. En este caso, someter la aprobación del proyecto de cambio a múltiples instancias. Entonces tenemos 20 personas que aceptan el proyecto, 20 personas que tienen que estar de acuerdo con lo que es el proyecto. Y miren que eso va a generar una resistencia. ¿Por qué? Porque entonces pues no se llega a ninguno. No se llega a generar ese cambio conductual. Externar indiferencia hacia el proyecto. Entonces pues no me importa. No lo elijo yo, pues no lo hagamos. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos si no quiero, no me parece? El proceso de postergar el estudio del proyecto. Posterguemos procrastinemos. Ahorita lo hago, luego lo hacemos, después miramos cuando haya presupuesto, cuando se pueda, cuando estemos todos completos, etc. Para cuando haya tiempo. Bueno, cuando haya tiempo lo hacemos. Antes pues no tenemos tiempo. Miren que las empresas son resistentes al cambio porque no hay tiempo para hacer procesos novedosos. O sea, hay tantas cosas que hacer que muchas organizaciones pues no generan ese cambio y no entran en ese proceso funcional de mejorar las condiciones en las que se encuentran, ¿vale? Citar nostálgicamente el pasado. Entonces alguien diría, todo tiempo pasado siempre fue mejor. Quizás, pues nosotros antes de la pandemia éramos felices porque no salíamos con tapabocas, no teníamos que, pues podíamos saludarnos de beso en la mejilla, no teníamos que estar como tan atentos, pues digámoslo de esta manera, a cosas que hoy en día pues son fundamentales. Aquí tenemos que tener el esquema de vacunación, si no te has vacunado pues puede que tengas un periodo donde te enfermes. Bueno, entonces digamos que pues eso de otra manera también es una manifestación de que hay resistencia al cambio. Ya debemos afrontar lo que viene, debemos nuevamente estar en ese proceso de movimiento que es el que estamos viviendo, el de descongelamiento y el recongelamiento como lo veíamos inicialmente desde el EPI, ¿no? Enlistar consecuencias negativas solamente que acarrea el cambio. Entonces, sí, volvemos a la presencialidad, pero entonces los casos de COVID van a aumentar. Sí, pero es que entonces vamos a gastar más dinero. Sí, 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 es que lo hacemos, sí. Esto va a costarnos, esto va a costarnos, esto va a costar. No cooperar. Esto es uno de los elementos más importantes. La resistencia al cambio desde la no cooperación puede llegar a que no se logre un cambio positivo. ¿Eso qué significa? Que si no tenemos, y en las empresas lo vemos, ¿no? Que las personas no se involucren con el proyecto, pues no hay cooperación, no vamos a lograr nada. Debemos tener cooperación para así mismo lograr ese proceso de transición, de crecimiento, porque es que el cambio es crecimiento.
quizás adoptar una actitud legalista y cerrada. Entonces, no me interesa, no quiero entrar, no quiero conversar con usted, no quiero, o sea, no permito el diálogo, por ejemplo, si nos vamos desde esa línea. No permito el diálogo y no que las cosas mejoren. Solo me interesa que si se hacen, pues se hacen de una manera que no quiero, en este caso. Desacreditar los agentes de cambio. Entonces, no, pero es que mire, esa propuesta ya la había generado hace un año y no funcionó. El jefe, el líder, el estudiante, bueno, el que sea. Culpar al proyecto de cambio de todos los contratiempos sufridos en el sistema. Entonces, pues no, es que si no hubiéramos hecho y no hubiéramos implementado ese proyecto, las cosas hubiesen mejorado. Entonces, miren que tanto en cualquier ámbito como el social, el educativo, organizacional, cívico, forense, deportivo, podemos ver eso. Hasta el mismo educativo, lo vemos. Vemos que esas tendencias o manifestaciones de resistencia son inherentes a las personas, están ahí, se evidencia. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es en este caso modificable. Vamos a ver qué o cómo podemos hacer esos aspectos de modificación de cambio, por ejemplo. Bueno, Elton Mayo, a finales de 1920 y durante la década de los 30, plantea que existe una relación entre la intensidad de la resistencia y el tiempo que se necesita para lograr una modificación deseada, considerando los conocimientos, habilidades, valores, actitudes y comportamientos. Entonces él nos plantea esto, ¿sí? Él nos plantea que existen, si ustedes observan desde el eje horizontal, tenemos el tiempo, tenemos corto tiempo, largo tiempo. Aquí lo que lo evidenciamos es que corto tiempo es conocimientos, ¿no es cierto? Largo tiempo están, en este caso, elementos como las habilidades, los valores, actitudes, los comportamientos individuales y el comportamiento de grupos, de manera escalonada, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces Mayo de acuerdo al esquema anterior? Nos dice, uno, que los niveles más bajos de resistencia al cambio, conocimientos, habilidades, valores y actitudes se encuentran ubicados dentro de cada individuo y son los que consumen periodos relativamente cortos para su ataque o para su cambio en este caso, ¿sí? Diríamos entonces que los niveles más bajos pues llevan un periodo corto para que se modifique. En el siguiente nivel, si nosotros observamos, pues vamos a encontrar el comportamiento individual, el cual incluye otros factores que incrementan su complejidad y por consiguiente requiere de un tiempo mayor para su erogación. Y por último, vemos que el comportamiento grupal que se encuentra en el nivel más alto de resistencia, en este caso está en el nivel más alto, y es el que requiere de mayor tiempo y esfuerzo para su disminución, ya que este aspecto representa de manera lógica la suma de todas las resistencias al cambio de los individuos que integran un grupo de particular. Entonces miren que es, para resumir, ¿no? Los conocimientos se pueden modificar, las habilidades, los valores y actitudes en un mediano tiempo. Ya los comportamientos individuales y los comportamientos de grupo van a requerir de mayor constancia y de mayor tiempo específico para que se modifiquen, por ejemplo. Increíble, increíble pensar que esto se da de esta manera, ya que muchas veces nosotros no lo contemplamos. Nosotros netamente evaluamos que el comportamiento humano es unicausado y no entendemos todo lo que surge dentro de este proceso tan interesante. Bueno, miren que voy a hablar del modelo transteórico, ¿no? Vamos a empezar a verlo, ¿no? Imagínense que aparece Prochaska y Di Clemente en el 84 con el modelo que viene mencionado, que es el transteórico, y nos decía lo siguiente. Miren, ellos formularon las hipótesis de que los cambios de conducta siguen una serie de etapas más o menos estandarizadas, tanto en los cambios espontáneos como en aquellos que siguen a recomendaciones terapéuticas. Estos estadios corresponden a lo que denominaron las etapas del cambio, ¿vale? Este modelo fue inicialmente utilizado para predecir, el abandono del tabaquismo en los fumadores. Sin embargo, en los últimos años el modelo ha ido adquiriendo consistencia y ha sido aplicado en un amplio espectro de cambios de conducta. Disminución de prácticas de riesgo para la infección de VIH, ejercicio físico, dieta saludable, por ejemplo. Y el modelo transteórico, en este caso, concibe el cambio de conducta como un proceso relacionado con el progreso a través de una serie de 5 estadios. La precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento. Ahora, miren que aquí hemos hablado no solo de un modelo, ¿sí? Hablamos del modelo Kurt-Lewin, especificamos cómo desde Kurt-Lewin precisamente vemos la etapa de recongelamiento, movimiento y congelamiento.
¿sí? Adicional a ello, pues empezamos a ver directamente procesos funcionales como los que mencionaba el efecto Zeigarnik, ¿sí? Que precisamente desde la memoria, esos procesos de cambio, y ahorita estamos viendo como el de Prochaska y Di Clemente en el 84, pues contemplan también cinco elementos. Qué interesante, 5 estados. Bueno, ¿cuáles son las etapas del cambio en este caso? Entonces vamos a ver cómo la precontemplación es el estado en el cual la gente no tiene intención de cambiar. La gente puede estar en este estado porque está desinformada o posee poca información sobre las consecuencias de su conducta, o porque ha intentado cambiarla varias veces y esta se desmoraliza porque no ha sido capaz. Tanto los desinformados como los que están poco informados tienden a evitar leer, hablar o pensar en su conducta de riesgo. ¿Sí? Miren que en los 90, cuando observábamos precisamente el efecto del tabaquismo, pues las tabacaleras negaban que ellas generan cáncer por el consumo de cigarrillo. ¿Sí? Las mismas personas en algún punto pensaron y decían, no, es que a mí no me va a dar porque pues eso no es así. Entonces a esa precontemplación, ese preconocimiento, si lo podemos decir de esta manera, pues evitaba que leyeran, que se actualizaran, a tal punto que hoy en día hay personas que creen que el tabaquismo no los mata, porque están desinformadas o porque realmente pues lo han intentado, en este caso cambiar, y se desmoralizan porque pues no han podido. Entonces, pues ¿para qué? Bien. Aparece la contemplación. Miren que este en este caso es el estado en el cual la gente tiene intención de cambiar en los próximos 6 meses. Están suficientemente advertidos de los pros del cambio, pero también tienen muy en cuenta los contras. Este balance entre costos y beneficios puede producir una profunda ambivalencia que puede hacer que la gente se mantenga en este estado durante largos periodos de tiempo, y a menudo este fenómeno se caracteriza por contemplación crónica o por procrastinación, ¿sí? Entonces diríamos acá que hay una ambivalencia, ¿sí? La contemplación es, si hago ejercicio puedo bajar de peso, pero y me toca madrugar. Quizás si empiezo a trabajar desde esta forma de abordar los problemas, puede que mejore la situación con mi pareja, pero es que eso invierte tiempo. Entonces miren que esa contemplación nos lleva a pensar entonces que ya lo estoy evaluando. Si ya hay una información, digamos que ya he entendido que aquí esto está, tiene unos pros y tiene unos contras, entonces aquí ya estoy más bien advertido. En la preparación, pues hablamos de un estado en el cual la gente tiene la intención de cambiar en el futuro próximo, generalmente medido como el próximo mes. Ellos ya han realizado alguna acción significante durante el pasado año, como consultar a un consejero, hablar con el médico, comprar un libro de autoayuda, reducir el consumo de tabaco, cambiar a una marca light, consumir menos azúcar, dejar las bebidas colas, en este caso alejarme pues del consumo de sustancias como el alcohol, ¿no es cierto? Y bueno, pues entre otros psicoactivos, por ejemplo. Entonces, ya digamos que en este caso hay una intención de cambio, ¿sí? En el futuro próximo, hablando de un mes. Bueno, en este caso, cuando hablamos de la acción, ¿sí? Diríamos que es el estado en el cual la gente ya ha realizado modificaciones específicas en su estilo de vida en el curso de los 6 meses pasados. Debido a que la acción es observable, el cambio de conducta ha sido a menudo, en este caso, bueno, sí, conducta ha sido a menudo equilibrado con la acción, ¿sí? Sin embargo, no todas las modificaciones de conducta se pueden equiparar con la acción. La gente debe atenerse a los criterios que los médicos y los profesionales deciden que son suficientemente productivos o óptimos para reducir el riesgo de enfermedad. En el tabaquismo, por ejemplo, solo cuenta la abstinencia absoluta. En una dieta saludable hay un consenso sobre el porcentaje total de calorías que deben ser consumidas en forma de grasas y este porcentaje no debe superar el 30%. Entonces alguien dice, bueno, es que yo ya no me fumo medio paquete de cigarrillos o un paquete de cigarrillos, me fumo 2. Bueno, sí, lo ha reducido considerablemente, pero para que haya ausencia quizás de una enfermedad patológica derivada del consumo de tabaco, como el cáncer, pues debes eliminarlo en su totalidad. Ah, bueno, pues es que ya mis parejas sexuales son menos y pues practico en este caso más veces el uso del preservativo. Claro, sí, pero pues eso no va a reducir en su totalidad que te contagies de una enfermedad de transmisión sexual. Acá digamos que sí tenemos que ser muy aterrizados a ese tipo de elementos que derivan de una conducta o un cambio totalmente 180, ¿no? Que se cambie, que se voltee esa perspectiva y se cambie de esa manera. Ahora bien, el mantenimiento. Miren que es el estado en el cual la gente se esfuerza en prevenir las recaídas.
están menos tentados y tienen mucha más autoeficacia que la gente en el estado de acción. Se estima que este estado dura de 6 meses a 5 años, entonces puede que tú hayas dejado de fumar durante 5 años. Y preciso, pues a partir de todo lo que viene sucediendo, pues nuevamente hubo consumo de sustancias. Diríamos entonces que en este caso, pues esa conducta de mantenimiento hubo ruptura o pues lleva ya 5 años sin el consumo de la sustancia. Increíblemente, si nosotros observamos estos patrones, es totalmente lógico pensar que el cambio es permanente. Puede que esas conductas de mantenimiento en 20 años, en 5 años, se rompan y vuelvan a aparecer unas otras, ¿no? Eso es totalmente importante. Y la terminación es un sexto estado que se aplica en algunas conductas, especialmente las adicciones. Entonces, ese es un estado en el cual los individuos no tienen tentación y sí un 100% de autoeficacia. No importa si están deprimidos, si estamos tristes, ansiosos, aburridos, solos, enfadados o estresados, ¿no es cierto? Están seguros de que no volverán a su antiguo hábito. Es lo mismo que si nunca hubieran adquirido el hábito. En un estudio sobre antiguos fumadores alcohólicos encontramos que menos del 20% de cada grupo había alcanzado el criterio de ausencia de tentación y total autoeficacia. La terminación puede no ser apropiada para algunas conductas como el despistaje del cáncer o la reducción de grasas de la dieta. Y aquí quiero hacer énfasis en algo, y es que muchas veces pues esa eficacia se da de una manera eh, duradera. ¿Sí? Usualmente pues en las personas que nosotros como psicólogos lleguemos a recibir en nuestras consultas, pues vamos a ver que hay reincidencia. ¿Sí? Hay reincidencia por diferentes motivos, pero también vemos un pequeño porcentaje, o bueno, digamos que los porcentajes son alentadores para no hablar de números, que las personas mantienen sus conductas. En terapia de pareja, por ejemplo, vemos que cuando hay incidencia de infidelidad, pero hay un compromiso, pero hay una intención de cambio, como bien lo hemos visto, pues esas conductas disminuyen y pues podemos llegar a que se solucionen las dificultades que existen en la pareja. Increíblemente eso se ve desde ese modo. Bueno, muy bien. Estimados estudiantes, para terminar quiero hacer énfasis precisamente en algunos elementos propios de nuestro proceso formativo, que hacen mella pues directamente desde los procesos que ustedes van a tener que llevar dentro de los campos de práctica. Número 1. Como nosotros vamos a empezar a trabajar directamente con jóvenes, pues sus conocimientos se pueden moldear. Es claro que se pueden moldear eh, necesariamente por su etapa de desarrollo. Acuérdense que nosotros planteamos siempre que las personas en menores edades pues tienen mayor plasticidad cerebral y tienen una capacidad de adaptación mucho mayor. Sí, digamos que hay una mayor facilidad. No significa que las personas de edades diferentes pues no lo tengan, pero es consciente y es totalmente claro que en esta población podemos hacer diferentes elementos. En las habilidades, pensamos muchas veces que las habilidades son cosas que están alejadas a nuestra propia realidad y que ser pintor, que ser en este caso médico o en este caso pues lograr otras formas de conseguir nuestros talentos se puedan dar, pues miren que sí, y a mediano plazo se pueden ver. Entonces, si existen estudiantes que ustedes tengan que quizás son disciplinados, que quizás están trabajando fuertemente en esa adquisición de talentos, poesía, arte, biología, ciencias, entre otras cosas, pues vamos a ver que precisamente ahí, o específicamente ahí, vamos a poder trabajar desde la disciplina. Entonces, si utilizamos estos modelos que ya vimos, ¿sí? ¿No es cierto? El de Di Clemente, el del Mayo, ¿sí? El efecto Zeigarnik, en este caso, pues todos los que hemos venido desarrollando, pues vamos a ver que son coherentes y se pueden dar, ¿no? Las valores y actitudes. El ambiente determina muchos de nuestros comportamientos y el ambiente también define muchos de los comportamientos que requerimos para cambiar. Hoy en día sabemos que, y aquí entro a hablar un poco de lo que viene siendo eh, eh, el, eh, el genotipo, ¿no es cierto? Y el fenotipo. Entonces el genotipo es todas esas características que vienen ligadas a nuestro ADN, a nuestra memoria, a nuestra biología, ¿no es cierto? Toda esa memoria de nuestros alelos dentro de la cadena de ADN que vienen desde nuestros antepasados, abuelo, papá, familia, y pues esa información que se constituye y nos hace lo que somos. Y adicional a ello viene el tema del genotipo, y es cómo esas características propias de la persona, que somos bien, eso es claro para todos, que somos únicos e irrepetibles, ¿verdad? Pues se van a comportar en torno al ambiente. Entonces, si yo tengo predisposición a ser pintor y mi ambiente es enriquecido frente al arte, quizás avance
mucho más fuerte y pueda lograr en tiempo récord esas habilidades. Entonces, ustedes van a tratar o van a trabajar con talentos. Y hablar con talentos es maravilloso, porque ustedes, el gran reto que tienen ahorita que van a ese entorno educativo es identificar ese grupo que van a tener, cuáles son buenos para A o para B, cuáles son talentosos para C o para D, cuáles quizás deben fortalecer C o D, y que precisamente empiecen a construir un proyecto de orientación vocacional, ¿vale? Entonces las actitudes y los valores también vienen desde lo que viene siendo la construcción social, y esa construcción social, miren que las da directamente en nuestro entorno, nuestra familia, por ejemplo, nuestro trabajo, la academia, por ejemplo. Los comportamientos individuales, bueno, se van construyendo a lo largo del tiempo y definen muchas de las características que nosotros somos. La música que me gusta, yo elijo que me guste el rock, yo elijo que me guste la salsa, yo elijo que me guste el vallenato, ¿vale? ¿Por qué? Porque esos son comportamientos musicales o tendencias musicales que tengo. Y hoy que estamos viviendo pues la transformación del mundo, los procesos de diferentes índoles, pues miren que esos comportamientos se vienen viviendo de esa manera. Aquí sí es importante hacer una gran aclaración, y es que el comportamiento de grupos es uno de los más difíciles de transformar. Si uno tiene un grupo resistente al cambio, pues quizás si hacemos este ejercicio puntual como lo estamos viviendo, como lo estamos explicando el día de hoy, pues vamos a ver que podemos trabajar. Siempre vemos esas dinámicas de grupo en donde definitivamente no hay un cambio. Miren que por lo menos en el componente colombiano nosotros tendemos a decir es que las cosas están así, pues así van a ser y no van a cambiar. Claro, no podemos hacer que las cosas sean diferentes si no hacemos cambios o si no generamos comportamientos diferentes. Entonces, ¿qué quiero con esto, chicos? Que ustedes empiecen a abordarse directamente desde la formación como profesionales, ¿sí? Que ustedes empiecen a utilizar precisamente estos elementos de la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción, el mantenimiento, y que sea mismo pues nosotros podamos transformarlos y que precisamente ustedes los puedan llevar al contexto de los eventos que están viviendo, ¿no? Entonces también quiero que nos vayamos con unas pequeñas reflexiones, ¿no es cierto? Quiero que ustedes empiecen a pensar, oiga, en definitiva, pues cómo sería ese proceso formacional que estamos viendo y cómo se puede derivar de un proceso formativo a los estudiantes. ¿Será que es posible entonces trabajar desde el cambio? ¿Será que si el cambio es un proceso programado? ¿Será que si el cambio es un proceso transparente, fortuito, dinámico, es posible que nosotros logremos adaptarlo de manera positiva a lo que viene ocurriendo en nuestro entorno? La invitación es clara, la invitación es fundamental. Como institución de educación superior del Politécnico quiere que ustedes en esos campos de práctica empiecen a adquirir habilidades. Entonces no estamos tarde para desarrollar habilidades como el liderazgo, para que empecemos a trabajar habilidades como el empoderamiento, vamos a trabajar con equipos, entonces utilicemos esos cambios progresivos. Las dinámicas educativas, miren que las dinámicas educativas han cambiado. Hoy en día ustedes aprenden de manera más sencilla desde el juego, desde la gamificación, ¿sí? Hoy en día podemos, la ludificación, miren que muchos programas académicos como el modelo Montessori pues entiende que el ser humano es diferente y su comportamiento es multicausado y se debe basar en sus habilidades. Entonces, las habilidades pues propenden por un proyecto educativo en específico, es decir, para esa persona. Para nosotros, y estar en el modelo tradicional es un reto, darles a conocer esas herramientas a los estudiantes, que ustedes desde el mismo proceso de cambio empiecen a construir dinámicas diferentes. Quiero que piensen entonces cómo, a partir de lo que hemos evidenciado el día de hoy, ustedes van a lograr entonces trabajar desde las dinámicas innovadoras, los procesos creativos, ¿sí? ¿Cómo van a hacer para hacer un abordaje de grupo? ¿Cómo van a trabajar si realmente pues este proceso no es una nota como tal, es decir, no es un proceso académico, sino es el proyecto de vida? ¿Cómo vamos a hablar desde el proyecto de vida cuando hoy en día los proyectos de vida son tan variados? Cuando hoy en día pues entendemos la situación del país es tan compleja, ¿cómo les van a tratar de transmitir que es necesario empezar a transformar desde la primera infancia los procesos educativos, los procesos laborales, la percepción que tenemos, la concepción que tenemos del mundo, para construir un mundo mejor? Entonces, para ir resumiendo y para ir terminando, ustedes van a tener que tener esa gran labor, ese gran ejercicio de ser agentes de cambio.
Y termino con la palabra agentes de cambio, porque debemos ser movilizadores de buenas prácticas, porque debemos ser movilizadores de desarrollo, porque ya sabemos que hoy en día las pruebas PISA ubicaron a Colombia dentro del promedio. Estamos dentro del promedio de los países en términos intelectuales. Y aquí podemos hilar otros elementos, como el efecto Flynn. ¿Sí? El efecto Flynn es esas investigaciones que se han hecho en países desarrollados, específicamente en Europa, donde se ha dado evidencia que durante el siglo XX, es decir, 1900 a 2000 más o menos, las tendencias era a que existiese un crecimiento, ¿verdad?, de los niveles intelectuales, de la inteligencia, es decir, las generaciones más jóvenes eran más inteligentes que las anteriores. Hoy en día, y debido a lo que viene pasando desde el uso de las tecnologías, por ejemplo, desde otras problemáticas, estamos viendo que en lo que viene del siglo XXI, es decir, 2000 en adelante, hay una tendencia de decremento, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo este proceso así. Es decir, aunque tenemos una población o una generación más joven, más inteligente, también son más incultos. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando al cambio tecnológico y estamos siendo dependientes de la tecnología. Esto, mis amigos, lo debemos tener en cuenta porque es claro que entre más inteligencia actualmente hay un mayor nivel de profesionales incultos o de población inculta. Por ende, tenemos muchas razones para generar cambio. La invitación entonces es, seamos agentes de cambio, seamos movilizadores del conocimiento, bienvenido sea a todas esas dinámicas novedosas que generen el uso de nuestros procesos cognitivos de orden superior, memoria, aprendizaje, diríamos entonces que lenguaje, atención, percepción, inteligencia, que es la integración casi que de todos. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Eh, Ahorita lo que vendría entonces es la aplicación pues de su actividad, de su proceso formativo, teniendo en cuenta pues este proceso. Recuerden que nosotros como institución de educación superior pues les estaremos compartiendo este material en dado caso que ustedes lo requieran. Excelente día y muchas gracias por la atención.